básicamente la clase de hoy es cambio de coordenadas. Voy a cerrar esta ventanita. Voy acá. ¿Están viendo el GeoGebra? Sí, profe. Les hago una consulta. ¿Ustedes vieron coordenadas polares? Sí, que es el módulo del ángulo. Muy bien, perfecto. El módulo y el ángulo. Las coordenadas que nosotros usamos normalmente se denominan coordenadas cartesianas, por Descartes, porque fue, digamos, el padre de la geometría analítica, y también se las suele llamar coordenadas rectangulares. Y ese nombre viene del hecho de que si yo quiero localizar las coordenadas de este punto, ¿qué hacemos? Trazamos una paralela al eje X, una paralela al eje Y, y formamos en definitiva con eso un rectángulo, ¿no? Cuya base y altura están dadas por X e Y. De ahí el nombre de coordenadas rectangulares. Las coordenadas polares usan otros elementos, otros parámetros para localizar el punto. Ustedes en física, en el ingreso, si yo no tengo mal entendido, lo que hacían era para encontrar las coordenadas de este punto, en vez de usar X e Y, tomaban la distancia del punto al origen de coordenadas y el ángulo que formaba el semieje de X positivo con el segmento determinado por estos dos puntos. Y a ese ángulo nosotros lo vamos a denominar θ. Entonces este punto, en coordenadas rectangulares, yo diría, bueno, 5,92. Y en coordenadas polares diríamos 6,16, 19,66 grados. Se usan en realidad los radianes, acá dije grados porque es lo que estoy visualizando. Es decir, son dos formas diferentes de poder identificar un punto en particular en el plano. En el espacio pasa lo mismo. Yo cuando me voy al espacio, entonces este punto tiene una cierta altura, con lo cual X e Y en coordenadas rectangulares no me alcanza, porque en realidad hay infinitos puntos que tienen coordenada X y coordenada Y estos mismos valores. De hecho, todos los que están sobre esta línea punteada tienen el mismo X y el mismo Y. Lo que va cambiando es el valor de Z justamente, ¿no? Entonces, así como en coordenadas rectangulares tenemos que agregar un elemento más, que es la coordenada en Z, en polares también se tiene que agregar un elemento más. Hago una aclaración. Cuando nos vamos a R3, las coordenadas no se llaman más polares, se llaman coordenadas cilíndricas. Reciben ese nombre en el espacio. Y los parámetros que se usan son también la distancia del punto, ya no me sirve del punto al origen, porque si yo voy del punto al origen, tendría que cruzar con una línea diagonal. Y esa línea diagonal es más larga que esta distancia que está considerada acá. Entonces en el espacio, la distancia que vamos a tomar es del punto al eje Z, o, lo que es lo mismo, proyecto el punto sobre el plano XY, y ahí sí entonces tomo la distancia de la proyección al origen de coordenadas. Esa distancia es la que nosotros vamos a llamar R. Va a ser nuestra primera coordenada en cilíndricas. La segunda coordenada es el ángulo que forma esa proyección, ese segmento, con el semieje positivo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en el primer cuadrante, ese ángulo va a ser entre 0 y 90 grados. Si estoy en el segundo cuadrante del plano XY, ese ángulo va a estar 90 y 180, entre 180 y 270 si estoy en el tercero, y por último, entre 270 y 360 si estoy en el cuarto cuadrante del plano XY. Esa siempre va a ser mi segunda coordenada. Y la tercera es la misma que usamos en cartesianas. La tercera me la va a dar Z, es la altura. ¿Bien? Es la altura del punto, la altura con signo se dice, porque si yo estoy abajo del plano XY, esa tercera coordenada es negativa, por eso decimos la altura con signo. Y ahí tenemos entonces cómo describir un punto en coordenadas cilíndricas, con esos tres parámetros, R, θ y Z. La primera pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué se las llama coordenadas cilíndricas? Y tiene una justificación. En realidad es el mismo concepto. Si rectangulares es porque estoy formando rectángulos para encontrar un punto, que está en un vértice en particular. Cilíndricas es porque lo que vamos a usar para pensar cualquier punto del espacio es justamente un cilindro.
Es como pensar que todos los puntos que están en el espacio son puntos que están sobre un cilindro. Y para poder localizar esos puntos, yo cuando modifico R, ¿qué estoy modificando en realidad? ¿Quién me dice? Diámetro. El diámetro. Entonces R, esa R que uno medía hace un rato, no es ni más ni menos que el diámetro del cilindro. Si mi diámetro es menor, yo estoy trabajando con puntos que están próximos al origen de coordenadas. Si yo agrando el diámetro, estoy buscando o trabajando con puntos que están más lejos. Con θ, a medida que yo giro, como puedo girar 360 grados, puedo barrer todo el plano XY. Y con Z, entonces, lo que voy a hacer es desarrollar, como el cilindro es infinito, puedo ir hacia arriba y hacia abajo en cualquiera de las dos direcciones posibles. ¿Está? Entonces, de ahí el nombre de cilíndricas, porque estos tres elementos me permiten pensar a un punto como un punto que está sobre una superficie cilíndrica. Ese y los infinitos puntos que están en el espacio. Pasemos un poco entonces en limpio lo que dijimos recién. Un punto en el espacio en coordenadas cartesianas, ya lo sabemos, X, Y y Z las vamos a denotar. En coordenadas cilíndricas hay parámetros que ya no van a estar. No se usa X, no se usa Y, en su lugar se usa R, θ, y sí se respeta la tercera misma componente. Si yo hago la representación que hice recién de un único punto, ese punto en coordenadas rectangulares o en coordenadas cilíndricas, se puede relacionar a partir del gráfico que está aquí. Donde R dijimos que es la distancia del punto al eje Z, o lo que es lo mismo, la distancia de la proyección al plano XY y el origen de coordenadas. ¿Bien? Eso es R. De alguna manera, lo vimos en el gráfico, el radio de mi cilindro. Como R es una distancia, esa R podrá tomar valores positivos o cero, pero nunca esta primera componente podría llegar a tomar un valor negativo. ¿Bien? Ahora sí, la segunda coordenada es θ, que es un ángulo, ¿bien? Que se forma, ojo con eso, a partir del semieje positivo de X. Yo me paro en el semieje positivo de X y construyo el ángulo hacia el segmento, que es la proyección del punto y la unión con el origen de coordenadas. Ese ángulo es θ. Y yo ahora les pregunto a ustedes, ¿el dominio de θ cuál sería? ¿Qué valores podía tomar, dijimos recién? De De 0 a 0. 360. Muy bien. ¿Y 0 incluido y 360 también incluido? ¿Qué opinan? ¿Sí? 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 O sea que un punto que está ubicado justo acá sobre el eje X, ¿es 0 grado o 360? Es 0. Entonces, reformulemos. Para que no tengamos dos formas distintas de notar un mismo punto, tenemos que dejar a uno afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, Claro. por convención, lo que vamos a hacer es dejar afuera el 2pi. Total, si cae sobre el eje X, ya lo describimos con ángulo 0. ¿Lo ven? Sí. ¿Bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Y por último, z, ya todos lo sabemos, es la distancia con signo del punto al plano XY. ¿Cuál sería el dominio de z? ¿Qué valores podría tomar z? R. Más menos infinito. Todo, exacto. Las dos respuestas que me dieron son correctas. Yo para escribir menos puse que z es cualquier número real. ¿Bien? Entonces, una vez que hemos comprendido qué elementos intervienen en las coordenadas cilíndricas, vamos a ver cómo vamos a hacer si yo tengo un punto en coordenadas rectangulares para poder pasarlo y expresarlo en coordenadas cilíndricas. Yo conozco X, conozco Y, conozco Z. Y con esa información quiero calcular R, θ y Z. Para eso, miren acá, todo se reduce a analizar un triángulo rectángulo. Porque si ustedes miran en este esquemita, ese triangulito que está ahí es rectángulo, porque la proyección siempre se realiza de forma perpendicular a los ejes, ¿no es cierto? Y Sí. estos catetos, este cateto que estoy señalando acá, ¿cuánto mide? O mejor dicho, ¿quién me lo da ese cateto? ¿La coordenada? X. X. Claro. Y este otro cateto que está acá abajo, ¿quién me lo va a dar? Y Y. Y. ¿Bien? Si quiero R, Tenés que hacer Pitágoras. Pitágoras, exacto, porque yo acá hasta aquí solamente conozco X, Y y Z. Bien, así que sería Pitágoras. Muy bien. Ahora quiero θ. ¿Qué me convendría usar?
El teorema del El seno o seno. el coseno es lo mismo. Es lo mismo, pero en ambos, tanto en seno como coseno, voy a La tener que tangente. utilizar... Y sobre X. Ahí va. ¿Por qué me convendría más la tangente respecto del seno del coseno? ¿Quién me lo dice? Porque si tenés X e Y, ya puedes calcular el ángulo con tangente. No necesitas el ángulo para... No necesito calcular R. Y además, si yo uso R Claro, no sé. y me equivoqué, voy a arrastrar el error en el cálculo de tita. Entonces, siempre cuando busco una expresión, si tengo que elegir entre todas las posibilidades, trato de buscar aquella que vincule o use datos y no que dependa de algo que calculé. Es una cuestión de conveniencia, nada más. Pero el que quiere usar un seno o un coseno para calcular tita, también está bien y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Yo, por supuesto, usé arco tangente para usar solamente la información que me dan como dato, ¿de acuerdo? Y Z, bueno, Z es Z, no es ninguna ciencia. Ahí no tengo que hacer ninguna cuenta. Entonces vamos a un ejemplo. Me dan este punto que está en coordenadas rectangulares. Siempre cuando me dan un punto me tienen que decir en qué coordenadas está. Acá tengo una pista de que estoy en rectangulares. ¿Por qué? Y por el hecho de que yo acá, por ejemplo, tengo un número negativo. Entonces no podría ser jamás cilíndrica. ¿De acuerdo? Más allá de eso, que acá no podría estar en cilíndricas, es importante que cuando me dan un punto me digan en qué coordenadas están. Porque a veces no voy a poder distinguir a simple vista si es una o es otra. Calculemos R. R implicaría entonces la raíz cuadrada de X. Es 2 raíz de 2. Bien, Bueno. raíz de 8, yo lo dejé como raíz de 8, pero el que lo quiera racionalizar, 2 raíz de 2 está perfecto. Tita, ¿cuánto me daría tita? Menos 45 grados. Bien, ¿eso tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido menos 45 grados? ¿Qué opinan? Sí, tenés X positivo y Y negativo, entonces está en el cuarto cuadrante. ¿En el cuarto? ¿Seguro, seguro? Esperen que No. me haga un dibujito, ¿eh? No, no, para el perdón. segundo. Ahí va, ahora me gusta más, ahora me gusta más. Y habíamos dicho también nosotros que nuestro ángulo lo íbamos a poner dentro de qué dominio. De 0 a 2 pi. Claro, y entonces ese menos pi sobre 4 hace ruido. ¿Qué tendríamos que hacer? Voy a extender mi eje, acá estaría en la parte negativa de los x. Si me dan menos pi sobre 4, es porque está pasando esto. La parte pi. es negativa, esperen, acá está el menos 2. Y por acá está el 2. O sea, el punto en realidad anda por acá, más o menos. Así que tita es todo esto. Sería 3 medio de pi. Muy bien, ¿qué le hiciste entonces al valor que te dio la calculadora? No, o sea, le sumé 45 grados a pi, que sería medio pi más, y ya 3 medio pi. ¿Le sumaste 45 grados a pi sobre 4? Te da 0. O sea, con lo menos 45 lo tomé como 135 en realidad. Ah, bueno, pero entonces vamos de vuelta. A ver. Pi menos pi sobre 4, o sea, 3/4 pi. No, pero él me dijo que le había sumado al valor que vos dijiste recién, a menos pi sobre 4, él me dijo que le sumó pi sobre 4, o es lo que yo entendí. Yo digo, si No. esto me daría 0. ¿Yo te entendí mal entonces? Sí. O sea, el ángulo, al menos 45, siempre lo tomamos respecto al eje X, ¿no? El menos 45 está siempre con respecto al eje X. ¿Qué tendría que hacerle yo a ese ángulo para que me dé el ángulo correcto? Calcular el complementario. ¿Y es el complementario seguro? Suplementario, perdón. Ahí está, muy bien. Ahí va, muy bien. Ahora sí, perfecto. Aclaro para todos. Esta es la vista desde arriba. Esta es la vista desde arriba del plano XY. Cuando ustedes calculen el ángulo, recuerden esto. Solamente si está en el primer cuadrante, acuérdense que el primer cuadrante es este, cuando las dos coordenadas sean positivas. El ángulo que les da la calculadora, vamos a llamarlo tita sub c, coincide con el ángulo que ustedes están buscando, solo en el primer cuadrante. Cuando está en el segundo o cuando esté en el tercero, al ángulo que le da la calculadora le tienen que sumar pi para que les dé el valor, si no van a estar poniendo mal el ángulo, ¿de acuerdo? Hay que sumarle pi.
Y si cae en el cuarto cuadrante, eso va a ocurrir cuando X sea positivo e Y negativo, ahí también hay que hacer una corrección, y el ángulo real es el ángulo de la calculadora más 2pi. Anoten eso porque les va a servir no solamente para este tema, sino para la próxima unidad. Las calculadoras igual te tiran, si vos podés pasar de rectangular a polar si querés, sin hacer cuentas Perfecto. intermedias. Si vos tenés una calculadora que te permite hacer el pasaje, no hay ningún problema, pero siempre tengan cuidado, chicos, cuando ustedes van a leer el ángulo, de tener una idea o un bosquejo, como hice yo acá, de en qué cuadrante del plano XY estás para tener una coherencia en el ángulo que van a notar. ¿Sí? Controlen eso. Acá no tenía sentido que me diera menos pi sobre 4, primero porque no estoy dentro del dominio, y segundo porque el ángulo tenía que estar entre 90 y 180, así que tenía que ser más grande de 90 y menos de 180. ¿Bien? Así que eso era lo único que teníamos que tener en cuenta a la hora de calcular el ángulo. ¿Sí? Así que muy bien, como dijeron ustedes después, el valor de θ es 3/4 de pi. Bueno, ya está, tengo todo entonces. El punto en coordenadas cilíndricas me va a quedar raíz de 8, 3/4 de pi y 3. Ahí vamos. Ahora supongamos por un ratito que vamos a venir al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Al punto me lo dieron en coordenadas cilíndricas, tengo R, θ y Z, y quiero obtener sus coordenadas rectangulares. Entonces lo que quiero calcular es X. ¿Cómo calculo X? ¿Qué opinan? Y Z. R dividido el coseno de θ. Ahí está, porque R es el adyacente, ¿no? Entonces X va a ser R por coseno de θ. Con el mismo criterio, el opuesto es Y. Entonces, ¿cómo calcularé Y? R por el seno. R por el seno. Y Z, por suerte acá, es Z. Vamos con un ejemplo. Me dan este punto. ¿Ven? Este es un ejemplo en donde si a mí no me dicen que está en coordenadas cilíndricas, yo tranquilamente podría tomar esto como coordenadas rectangulares. Total, raíz de 3 es un número real, pi es un número real, esto podría ser X, Y y Z sin ningún problema. Entonces me tienen que decir acá sí o sí que está en coordenadas cilíndricas para yo saber qué pasaje hago. Y entonces ahora voy a calcular X, Y y Z. Reemplazo. ¿Cuánto me da el coseno de pi sobre 3? Un medio, ¿no? Un medio, perfecto. Muy bien. Entonces, al multiplicarlo por raíz de 3, la coordenada sería raíz de 3 sobre 2. Vamos de vuelta. Sencillo. Calculamos la coordenada de ni, que era R por seno. ¿Cuánto daba el seno de pi sobre 3? Era raíz de 2 sobre 2. Oh, estoy... Anda por ahí. Ah, sí. Anda por ahí. Raíz de 3 sobre 2, excelente. Y Ah, como bueno. tengo otra raíz de 3, 3 medio. me va a quedar 3 medios. Perfecto. Y Z, que bueno, es Z. Así que ahí tengo entonces, solo lo copio, ven a Z. Ahí tengo entonces el punto en coordenadas rectangulares. Hasta acá me parece que no hay demasiada complejidad, es solamente aplicar expresiones que sacamos de triángulos rectángulos para ir y venir con un punto en distintas coordenadas. Pero alguien podría decir qué tiene esto de interesante, porque la verdad es que ¿para qué lo voy a pasar en coordenadas rectangulares o cilíndricas? ¿Por qué no los dejo donde están? En realidad esto era para explicar cómo hacemos y cómo describimos las distintas expresiones. Pero lo interesante viene ahora. Porque así como yo puedo pasar un punto de una coordenada a otra, puedo pasar infinitos puntos. Y si puedo pasar infinitos puntos, puedo pasar una ecuación completa. ¿Bien? Porque en definitiva una ecuación es un conjunto de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo pasar una ecuación entera que está en coordenadas rectangulares a cilíndricas. Acá fíjense en que sí, no hace falta que me digan que están rectangulares, aunque lo vamos a aclarar, porque si está X y está Y, sí o sí son rectangulares. ¿Bien? Yo tengo que sacar esa X, tengo que sacar esa Y y dejar todo en términos de R, θ y Z. Primero y principal, como dice el enunciado, identifiquemos qué superficie es. Empecemos por ahí y de paso repasamos. ¿Qué es eso? Circunferencia. Estamos en el espacio, chicos, son superficies. No, Cilindro. cilindro.
Un cilindro, muy bien. Me doy cuenta que es un cilindro porque falta una variable. Y a ustedes dijeron circunferencia. Acuérdense en lo que dijimos. Los cilindros son curvas del plano llevadas al espacio. Eso es un cilindro circular. ¿De qué radio? 2. Del radio 2. Excelente. Bien. Una vez que lo identificamos, que es una primera parte, pasémoslo a coordenadas cilíndricas. ¿Dónde está X? ¿Qué podemos poner si lo voy a pasar a coordenadas cilíndricas? El coseno. Radio por coseno. Radio por coseno. Perfecto, de tita. ¿Y dónde está I? Radio por seno. Radio por seno. Perfecto. Muy bien. Reemplazo entonces por esa conversión. Distribuyo porque tengo cuadrados, ¿no? Me va a quedar R cuadrado. Ahí está. ¿Y qué puedo hacer ahora? Voy a hacer la entidad pitagórica y hacer coseno cuadrado más seno cuadrado 1. Muy bien, sacando factor común, ¿no? Saco factor común y ahí está la identidad pitagórica que vos decís, que sabemos que siempre da 1. Y ya casi lo tengo. ¿Qué más puedo hacer? R. Reemplazar x más y al cuadrado que sea r, ¿no? Pero si reemplazas X más Y, volvés de vuelta a rectangulares. Nosotros estamos yendo para el lado de cilíndricas, así que estamos bien, está perfecto. Pero lo que yo puedo hacer es achicar un poco más eso. El módulo de r 4. ¿Módulo de R? ¿Es necesario el módulo? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué no sería en este caso necesario el módulo? No se aplica la regla en ambos lados. Y por otra cosa más, ¿qué habíamos dicho de R? No, tiene que ser No puede ser negativo. Era una distancia. Entonces acá omitimos la parte negativa y nos ahorramos el módulo, así que sí podemos aplicar raíces y simplificar sin problema. Y ahí me queda entonces R igual 2. Esa es la ecuación de este cilindro de radio 2. Bien, expresado en coordenadas cilíndricas. Y acá es donde está lo interesante. Ustedes el año que viene, en Análisis Matemático 2, van a trabajar todo análisis matemático en el espacio. Todo lo que ustedes están haciendo ahora en el plano, en análisis matemático, lo que viene lo van a trabajar en el espacio. Con lo cual, sus curvas no van a ser más parábolas y no van a ser más elipses, van a tener paraboloides, elipsoides, esferas, y van a tener que derivar y van a tener que integrar. Entonces, miren esta expresión en comparación con esta otra. Las dos son un cilindro, pero miren la cantidad de variables y cuadrados que tengo en esta expresión comparado con lo que me quedó acá. Es mucho más fácil derivar e integrar esto que esto que está acá. Y eso es lo que ustedes van a hacer todo el tiempo. Para eso me sirve el cambio de coordenadas, para que cumpla la función de la matemática, que es simplificar las expresiones. Es la misma superficie, solo que como está en una coordenada mucho más sencilla para esta superficie, me voy a quedar con esta expresión en lugar de esta. Les hago una consulta. Si ustedes recuerdan, yo hace un ratito les conté que en cilíndricas teníamos como parámetros a R, a tita y a z. En esta ecuación solo me quedó R, y me dice R tiene que ser 2. ¿Qué significa que en esta ecuación no esté ni tita ni z? Son variables. Que son variables, o sea, ¿qué quiere decir que sean variables? Vas bien, ¿eh? O sea, es. Incluye a todos los valores de teta y de zeta. Exacto, son libres. Y está bien, porque en un cilindro, tita, acuérdense que es el ángulo con el que giro. Son en cualquier ángulo, son todos los valores posibles. Y z me daba la altura. Y como un cilindro es infinito en la dirección de z, por lo menos este acá va en la dirección de z, z también es libre. Lo único que yo tengo que fijar en un cilindro es justamente su radio. Y este, como era de radio 2, lo habíamos visto acá, es por eso que en la ecuación me queda R igual 2. Y ni tita ni z están, porque son parámetros. Pueden tomar cualquier valor. ¿Y es Bueno. necesario calcular todo eso sabiendo ya esto? La próxima vez que presenten No, un cilindro, sabemos pero que el radio... Por supuesto, tal cual. El año que viene, si te ponen un cilindro en rectangulares, pues automáticamente lo reemplazas por R igual 2 en cilíndricas. Por supuesto. Listo. Acá estamos aprendiendo a justificar cómo llegó a eso. Sí, claro. Muy bien. Vamos a este otro. ¿Qué es esto en coordenadas rectangulares? Pongo con cilindro también. Ujú. ¿Qué opina el resto? Hay que completar el cuadrado también. Bien. ¿Están de acuerdo los demás? En comparación. Corre el centro. Sí, se Me cambia el corrige. centro. Exacto. X. Ustedes siempre que vean en una expresión los términos lineales,
los términos lineales me indican desplazamientos respecto del origen de coordenadas. Cuando en una ecuación cuadrática solamente están los cuadráticos es porque la superficie está centrada. Cuando aparecen los lineales es porque hay desplazamiento, que hay un corrimiento respecto del eje X. Aunque no me lo pidió, está bueno que lo hagamos. Completemos acá en un costadito, x al cuadrado menos 2x, voy a sumar 1 y restar 1, más y al cuadrado igual a 0, ¿no? Ahí Sí. completé cuadrados, me quedaría x menos 1 todo al cuadrado, más y al cuadrado igual a 1. Esta sería todo completito. Es un cilindro, muy bien, y con radio 1, pero es un cilindro. Ahora que lo identificamos, vamos a pasarlo a coordenadas cilíndricas. Igual que hoy, donde está x, pongo r coseno, y donde está y, pongo r seno. Los dejo a ustedes y me avisan cuando tengan ya la expresión. Solo lo que va a cambiar es que me queda, a ver si aparece acá, ahí va, les quedó r coseno en el segundo miembro. Acá lo mismo, puedo aplicar la distributiva y me va a quedar entonces r cuadrado para sacar factor común, nada nuevo hasta acá, y por la identidad trigonométrica esto es 1. ¿Podríamos hacer algo más acá? ¿Qué opinan? Y te queda un medio R sobre 2 a la izquierda. R sobre 2, muy bien. O sea, ¿dividiste por R para simplificar? Sí, va. Sí, ¿Con qué dividí por R. Sí, pero ¿qué condición tendríamos que poner para poder hacer esa división? Tenemos que poner Que R una sea, R sea distinto de 0. Muy bien, con esa condición está perfecto. Y ese 2 que está ahí, lo podemos poner en el primer miembro o lo podemos dejar ahí. Ahí ya es indistinto, pero más de acá no podemos ir, ¿de acuerdo? Está bien que me aparezca un coseno, porque acá teníamos un cilindro y no nos había quedado un coseno. Sí, está bien, porque si hay desplazamiento en el eje X, acá me va a aparecer un coseno, porque acuérdense que coseno era el cateto adyacente. Mientras que si acá me hubiera aparecido un desplazamiento en Y, ¿qué me hubiera quedado acá al final de la expresión en lugar de coseno? Un seno. Un seno, exactamente. Y así como Daljo dijo, yo la próxima vez que quiera pasar a cilíndricas un cilindro, ¿puedo directamente pasar a esto sin problema? Sí, y acá va a pasar lo mismo. Cuando ustedes se acostumbren a darse cuenta que en un cilindro los desplazamientos van a quedar con senos y cosenos, automáticamente ustedes van a poder hacer este pasaje de forma inmediata. Y si no se lo acuerdan, bueno, nada, harán el procedimiento paso a paso que hicimos acá arriba. Pero fíjense en que otra vez me queda una expresión más sencilla respecto de la que me habían dado originalmente. Vamos con un ejemplo más. Supongamos que tengo ahora esta otra superficie. Identifiquémosla primero que nada. ¿Qué es? Una esfera. Muy bien, de radio 5. 5. Bien, me doy cuenta que es una esfera porque están todos sumando, todos al cuadrado y en los denominadores son idénticos. Es una esfera de radio 5. Perfecto. Si yo sustituyo de la misma manera, ¿qué pasa con Z? ¿Qué pongo en el lugar de Z? Z. Z no se cambiaba por nada, así que no pasa nada, no tenemos que reemplazarla por absolutamente nada. Y después es lo mismo, siempre fíjense que es el mismo procedimiento. Vuelvo a sacar otra vez factor común, vuelvo a reemplazar, ¿y acá qué hago? ¿Puedo achicar? ¿Está bien que haya aparecido Z? Porque antes parecía ser que Z era libre, porque eran cilindros. ¿Por qué acá Z no puede ser cualquier número y aparece en la ecuación con una condición? Porque para que sea una esfera, si varía el valor de z, varía el radio también de la esfera. Exacto, muy bien. O sea, Z no puede ser cualquier cosa, porque la esfera tiene un límite tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces acá no es que Z, como en el cilindro, que agarre el valor que quiere y no dependa de nadie. Acá el radio, como muy bien decís, de Z y R, los dos tienen que estar dependientes. El que no aparece es tita, porque ahí sí yo puedo girar en todos los 360 grados para construir mi esfera. Pero R y Z ya no son libres, sino que van a estar dependiendo uno del otro. Muy bien, ahí está, esa es la ecuación, así va a quedar la ecuación de la esfera en cilíndrica, que sigue siendo una expresión más sencilla que la original porque tengo menos variables. O sea, es como que reduje el problema en una dimensión menor. Entonces sigue siendo más sencillo escribir una esfera en coordenadas cilíndricas que dejarla en coordenadas rectangulares. La pregunta que uno podría hacerse es,
solamente en el espacio tengo coordenadas rectangulares y cilíndricas? ¿No habrá otras que permitan simplificar aún más expresiones como por ejemplo estas? Y la respuesta es sí, chicos, hay más. Nosotros vamos a ver una más, que es la que se denominan coordenadas esféricas. Como su nombre lo indica, ahora yo voy a suponer que cualquier punto que está en el espacio, yo lo puedo pensar como un punto que está sobre qué objeto. Bueno, se llama esférica, sobre una esfera. Entonces, ¿cómo es esto de pensar que cualquier punto que está en el espacio yo lo puedo considerar como un punto sobre una esfera? Bueno, porque usa 3 parámetros, si estoy en el espacio voy a necesitar 3, que me van a permitir a mí identificar o localizar cualquier punto de él. Para empezar, el primer elemento que se usa es un segmento que va del punto, ahora sí, del punto al origen de coordenadas. No es el R de hoy, porque el R de hoy, acuérdense en que era la proyección al origen de coordenadas. Este que está en negro, ese es R. Este es otro, y se llama Rho, no R. O sea que en cilíndricas usamos R, en coordenadas esféricas usamos Rho. Ese es el primer segmento. ¿Por qué ese es importante? Porque este es, ¿qué cosa de mi esfera? Ese que está en verde. El radio. Claro, exacto. En cambio, este que está acá abajo es el radio de un cilindro. No me sirve ahora ese. Yo voy a usar este, Rho. Cuando yo tome esferas de menor radio, voy a estar localizando puntos que están más cerca del origen. Yo, en la medida que aumente mi esfera tanto como quiera, podré localizar puntos de cualquier lugar del espacio. Ahora, achicando y agrandando una esfera no puedo localizar todo, necesito otras herramientas. Bueno, con tita, que es el mismo tita de hoy, voy a poder barrer a lo largo de los 360 grados y girar para buscar más puntos. Primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto. Y hoy, eso en el plano XY. Claro, solo en el plano XY. ¿Y cómo hago para subir y bajar? Con Z no puedo, ya no me sirve tampoco, porque Z se me va a ir por fuera de la esfera. Entonces tengo que utilizar otra cosa para subir y para bajar. Y lo que se usa es un tercer ángulo. Ese tercer ángulo, que está acá en violeta, que se llama phi. ¿Cómo se construye ese ángulo phi? Con el semieje Z positivo y el segmento armado con Rho. Fíjense en cómo funciona este phi. Sube y baja. Solamente ese efecto hace, ¿de acuerdo? Por eso va a oscilar solamente entre 0 y 180 grados. Alguien podría preguntarme, pero si yo quiero agarrar un punto que está en el tercer cuadrante, ¿cómo hago si solamente phi sube entre 0 y 180 grados? Lo hace el barrido. Con tita, claro. Tita va a girar por él y él solamente tiene que del otro lado subir y bajar 180 grados. Y ahí está, con esos 3 parámetros, radio de la esfera, Rho y tita, atrapo cualquier punto que exista sobre el espacio. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Duda o consulta antes que salga de acá? No, profe. Perfecto. Me voy al PowerPoint, donde ahí tenemos todo anotado. Bien, ahí tengo la representación. Pasemos en limpio entonces qué parámetros eran y en qué dominios tendrán cada uno de ellos. Un punto en coordenadas esféricas, importante, Rho, phi, tita en este orden. Son ternas ordenadas, lo que significa que cada una ocupa un lugar, así como X va primero, Y va segundo y Z tercero, acá también tienen un lugar. Ya les anticipo que en algunos libros podrían aparecer en otros órdenes. Eso ya depende, como siempre les digo, cada maestro con su librito, pero nosotros acá en la cátedra usamos este orden, ¿de acuerdo? Rho, phi y tita. Rho es la distancia del punto al origen, no lo confundan con R, del punto al origen. Como es una distancia, su dominio también va a estar comprendido entre 0 y cualquier número positivo, no puede ser negativo. El otro parámetro, que es phi, es un ángulo. ¿Con quién se arma ese ángulo? Semieje positivo de Z y el segmento armado por Rho. Ese ángulo oscila entre 0 y 180 grados, como les dije recién. O sea, entre 0 y pi. Y tita, no hay mucho para presentar, porque a tita ya lo presentamos en las coordenadas cilíndricas. Recuerden que acá era abierto.
Bien, con estos tres agarramos cualquier punto del espacio. Obviamente lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hoy, encontrar expresiones que me permitan ir de uno a otro. Empecemos con la primera. Acá quiero ir de coordenadas rectangulares, x y z, a coordenadas esféricas. Entonces necesitamos, acá miren, tenemos que calcular las tres, no hay ninguna que se repita. Empecemos con ρ. Y ojo acá, porque nos va a costar un poquito más, porque ρ no está en el triángulo rectángulo de acá abajo. Entonces, acá tengo que usar más de un triángulo rectángulo. Pero tengo varios ahí. De hecho, tengo el que usamos hoy, que nos va a servir, porque ahí está XY. Tengo uno acá arriba, acuérdense que cuando uno proyecta de forma ortogonal a los ejes, así que ese también es un triángulo rectángulo. Y este que está acá, también, porque cuando yo proyecto al plano XY, también lo hago perpendicularmente. De hecho, hay 4 en total, pero nosotros con 2 nos vamos, pero más que arreglar, con 2 nos alcanza y nos sobra. Vamos a usar este, por supuesto, este triangulito, que súper será de utilidad, y vamos a usar este que está acá, este que está parado. Porque este, que estoy pintando ahora, no es más ni semejante al otro, es lo mismo. Entonces, ¿quién está acá? ¿Qué ángulo estaría acá? Phi. Acá está phi, claro. Por alternos e internos, estos dos ángulos son iguales. Bien, ¿y la altura de este triángulo quién es? Z. Z. ¿Ven que tengo todo ahí? Con S y con el de abajo tengo los otros dos valores, X e Y. Ahí está todo. No hay nada que me haga falta. Está ρ, phi, Z, tita, Y y X. Así que solo nos vamos a focalizar en estos dos. Pregunto, ¿cómo calculo ρ entonces? Que es el lado de un triángulo de rectángulo. ¿Qué opinan? El arco de la tangente. Ah, no, para primero tengo que sacar R. Z sobre el coseno de phi. Z sobre coseno de phi. El problema es que phi no lo tenés, ¿no? Estamos en el horno ahí. O sea, Ah, claro. ¿no? Yo tengo esto como dato. Primero tengo que calcular R. Bueno, podría ser que calculáramos R o que lo usáramos con transición. A ver, si usamos la misma idea de hoy, ρ es hipotenusa a un triángulo rectángulo. Por Pitágoras, esto al cuadrado es este al cuadrado que lo tengo, más este al cuadrado, que si bien no lo tengo, de lo que usamos en la diapositiva anterior, ¿qué era R cuadrado? X cuadrado más Y cuadrado. Ahí está. Entonces lo usamos a R como transición, ¿no? Ni siquiera lo calculamos, lo usamos como transición. Me queda en definitiva esta expresión. Ahora, ¿cómo hago para calcular, sigamos, phi, este que está acá? Sería X cuadrado más Y cuadrado sobre Z cuadrado. No. A ver, no está mal, ¿eh? ¿Qué usaste ahí cuando hiciste esto sobre esto? Tangente. Tangente, muy bien. Tangente de phi es opuesto sobre adyacente. Y otra vez, si yo hago lo opuesto, lo reemplazo por lo que vale, directamente lo reemplazo por x y por y. Pero como Sería no la raíz de X sería... cuadrado más Y cuadrado sobre Z, ¿no? Muy bien, perfecto. Opuesto, que es R sobre adyacente. Y como no está elevado al cuadrado, acá sí hay que ponerle la raíz a la suma. ¿Bien? Muy bien. Y tita, Ahorita igual que antes. igual que antes. Es la misma expresión. Opuesto sobre adyacente y sobre X. Ese es más fácil, ya lo teníamos calculado de hoy. Bueno, a ver, vamos con un ejemplo. Quiero pasar a este punto. ρ. ¿Cuánto me va a dar ρ? Están coordenadas rectangulares, ¿eh? Rho te da 4. ρ me va a dar 4, muy bien, porque estoy sumando, en definitiva, todos cuadrados de 0, salvo el de 4 que me da 16, y su raíz cuadrada es 4. No hay un problema con phi, pero Ah, y con tita también. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos? tanto X como Z valen 0. Muy bien. Cuando pasa eso, lo puse a propósito al punto, cuando ustedes tengan un punto que está dividiendo por 0, es porque el punto está sobre uno de los ejes. Ahí no hace falta hacer las cuentas, ahí van a tener que pensar en dónde está el punto. Entonces vengo acá y voy a representar ese punto. En Y, negativo, ¿no? O sea que Sí. supongamos que el menos 4 está acá. Y en Z y en X es 0, o sea que es un punto que está sobre este eje. Entonces pregunto, si ese punto está sobre ese eje, ¿cuánto vale phi? 90. 90. Acuérdense que era el ángulo que yo armaba con el semieje de Z positivo
Bien, y el plano XY. Así que ahí está perfectamente los 90 grados. No necesitamos ninguna cuenta. Phi vale 90 grados. ¿Y cuánto vale tita? 3 medios de pi. ¿Están todos de acuerdo que vale 3 medios? ¿Qué opinan el resto? Serían 270. Muy bien, porque miren, hasta acá, hasta el eje Y, en la parte positiva son 90 grados. Hasta la parte negativa de X son otros 90 más. Ahí ya vamos 2 veces 90. Y luego para llegar a la parte de Y negativo son otra vez 90. Así que 3 por 9, 27, son 270 grados, pero como dijimos que le vamos a trabajar en radianes, es 1 medio, 2 medios, 3 medios. Eso es lo que vale el ángulo tita. Y ya podemos escribir nuestro punto. 4 pi sobre 2, 3 medios de pi, es el punto escrito en coordenadas esféricas. ¿Qué tendremos que hacer ahora? ¿Qué creen? Ya fuimos. ¿Qué hay que hacer ahora? Volver. Volver. Espero que no sea con la frente marchita. Vamos a ¿El volver. GeoGebra te puede pasar las coordenadas? ¿Me repetís la pregunta? Si sabes si el GeoGebra te puede pasar las coordenadas ¿Sabés que no lo hice automáticamente. nunca? No lo hice nunca, ¿eh? La verdad es que si te digo te miento. Aquí hay que investigar, chicos. Yo investigo la semana y lo charlamos la semana que viene, a ver si encontré alguna manera de que lo haga. Ok. Bien, vamos entonces a volver. Estoy en esféricas, conozco Rho, conozco Phi, conozco tita y quiero X, Y y Z. Hola Silvana, te admití y justo estaba dando clases. Bien, a ver, ¿cómo encuentro X? Pensemos, ¿a qué era igual X hoy? En el pasado ¿No es coseno de tita sobre R? era, o sea, X sería R por coseno de tita, si ya despejamos, ¿no es cierto? X sería Sí. R por coseno de tita. Pero R no me sirve, porque acá R, miren, ni está. Pero a su vez R, en este triángulo que está acá más grande, aquí es igual, porque es el opuesto de Al phi. seno de phi. Ahí está, Vale. ahí está. Es Rho por seno de phi. ¿Está? Y entonces ahí tenemos el pasaje. Vieron que a R lo usamos un ratito, después la descartamos, pobre. Inicialmente X sería R por coseno de tita, pero acá no la necesito, la voy a reemplazar y como es el opuesto de este otro triángulo, ahí uso un seno. Entonces me quedaría Rho por seno de phi, eso es R, por coseno de tita. Díganme cómo hacemos para Y. Igual. Igual. Y sería inicialmente R por Seno. seno de tita. Bueno, saco R y pongo en su lugar Rho por seno de phi, acá está R, y acá está el seno de tita. Esa es la expresión para X y para Y. Z, este es más fácil, Z. Rho por el coseno. Claro, porque por suerte está en el triángulo de arriba, eso es lo bueno, no necesito usar a R. Es el adyacente de phi, perdón, del triángulo de arriba, así que sería Rho por coseno de phi de 1. Ahí está. Bueno, vamos con un ejemplo. Tengo este punto que está en coordenadas, me dicen, esféricas. Esto es Rho, esto es phi y esto es tita. ¿Quién me dice dónde está ese punto? Porque también es un punto que no está en cualquier lugar, es un lugar En estratégico. el segundo, no. Está en el primer cuadrante, Primer cuadrante, a ver. porque phi de tita de 0. Tita es 0. A ver, si tita es 0, Está sobre X, todo sobre el eje X. No está sobre. Ah, no. O sí. mm, Está sobre el eje X, pero en Z está. Vale 180. Sí, ojo que phi bajó 180, ¿eh? abajo de Bien, todo. phi hizo, está allá abajo. Sí. Así que pula Es un menos poquito más. 5Z, ¿o no? Ahí me va gustando. Muy bien. ¿Qué opinan? Sí. ¿Tá? Sí. Estaría en menos 5 del eje Z. Ahí lo hago. Lo que marea es esto de que tita valga 0, porque se anuló. Si se anuló, quiere decir que el punto, este que está acá, yo estoy marcando, este punto se retrajo. Pero si se retrajo puede estar en el origen de coordenadas, podría estar en cualquier lugar del Z positivo o cualquier lugar del Z negativo. En cualquier parte de allí, tita valdría 0, porque el ángulo se anuló. ¿Lo ven? No Pero- solamente se va a anular tita cuando el punto esté sobre el eje X, también se va a anular tita cuando el punto esté sobre el eje Z. O sea, ahí el X. No. X vale 0.
X vale 0, claro, e Y también. El punto, y ahora lo vamos a corroborar igual, ¿eh? Si no lo veo... No, igual si tita vale algo y en phi tenés 0 o 180, también está en z. ¿O Pero a no? ver, ¿cómo haces para que tita valga algo si el punto está sobre el eje Z? Vos acordate que tita, acá creo que lo vas a ver, es el ángulo que forma el eje X con R, ¿no? Pero si este punto, el origen, y este punto, que es la proyección, coinciden, tenés un vector nulo. Si el vector es nulo, no tenés ángulo tita. O sea, cuando un ángulo es 0, siempre X e Y valen 0. ¿Qué ángulo? ¿Cuántos? Acá estamos hablando de tita en particular, ¿eh? A ver, Si tita es 0, lo vuelvo a mostrar, mira. Si este punto P está acá, o está acá, o aquí, en cualquiera de esos lugares, este segmento, que es ρ, va a estar acá. Bien. sí. La proyección de en cualquiera de estos puntos me va a caer acá. Entonces, este punto que está acá, este rojo, se tuvo que haber retraído ahí. Si este punto se retrajo, R vale 0. Si R vale 0, no puedo formar ángulo. Tita vale 0 también. Entonces, siempre que phi valga 0 o 180, tita va a valer 0. Exacto. ¿Por qué phi 0, profe? Porque si phi vale 0, quiere decir que el punto está sobre el eje Z positivo. Pensá, este punto Ah, digamos, sí, lo está bien. llevaste acá arriba. Si vale 180, está en la parte de los Z negativos. Y en esos casos siempre tenés puntos que están sobre un eje que cuando lo proyectás cae en el origen de coordenadas. No hay R. Si no hay R, no hay tita. Está bien, ahí lo vi, profe. Bien, cuesta un poco verlo, pero bien, bien, bien. Igual ahora lo corroboramos analíticamente. X era ρ por seno por coseno, reemplazamos, phi valía pi, tita valía 0. Acá, ¿quién es el que se va a hacer seno? ¿El coseno o el seno? 0. El seno, muy bien. Ah, no, sí, el coseno de 0 es 1. Claro. Y en el otro caso, el que se va a hacer 0, también, los dos. Sí, los dos. Los dos. Ah, la dos. Muy bien, ahí me quedaría otro 0 más. Y acá, en Z, cuando reemplazo por phi, que es pi, ¿de dónde sale el menos 1 que dijimos que necesitamos coseno para de que 180. Claro, el coseno de 180 vale menos 1. Al multiplicarlo por 5, me va a dar menos 5. Y efectivamente, como muy bien anticipado ustedes, el punto es 0, 0, menos 5. Por último, así como vimos que además de puntos podíamos pasar ecuaciones, vamos a ver qué le pasa a las ecuaciones cuando las pasamos a esféricas. Recuerden en su cabeza esto, que lo vamos a necesitar. A que es igual X, a que es igual Y y a que es igual Z. Tengo esta superficie, que ya vimos hoy que era un cilindro desplazado. Vamos a pasarlo a esféricas. Donde está X, ahí que tenemos que poner ρ por Seno de phi eso, por coseno de por tita. coseno de tita. Y en donde estaba Y, ρ por seno, ahí van los dos veces senos. Bien, acá hay que empezar a trabajar como hoy, distribuimos todos los cuadrados. ¿Qué podríamos hacer en el primer miembro? Porque esto es un lío, ¿dónde vamos a ir a parar con esto? Va a sacar el factor común P Rho, cuadrado. ¿y qué más? Algo más puedo, Lo cuadrado. Rho cuadrado. Seno de phi. Y seno cuadrado de Sí. phi también sale. Muy bien, los dos. Perfecto. Y por suerte, esto es una bendición, cuando nos queda la identidad trigonométrica, porque todo eso es 1. ¿Bien? Ahora, lo que también puedo hacer, con ρ distinto de 0, que tiene que ser 0 para que no se me anule el cilindro, puedo dividir todo por ρ. Y ahí me queda un poquito más achicado. ¿Algo más? ¿Puedo simplificar algo más? Con phi distinto de 0 y pi, Muy puedes bien. anular. Muy bien, porque en 0 y en pi se me haría 0, ¿no? No podemos dividir por 0. Con esa condición, perfecto, divido todo por seno y más de ahí no me va a quedar. Esa es entonces la ecuación de un cilindro en coordenadas esféricas. ¿Nos quedó tan lindo como el de hoy? ¿Tan compacto como hoy en cilíndricas? No. Entonces, claramente, esto es lo que ustedes el año que viene van a hacer en análisis matemático 2. No van a pasar un cilindro a coordenadas esféricas, porque acá pueden ver
que no queda bien, quedan igual 3 variables, no achiqué mucho. Es más, acá tenía 2 variables y ahora terminé con 3. Lejos de simplificarse, la cosa se me complejizó. Entonces, los cilindros, en general, no conviene pasarlos a esféricas, conviene pasarlos a cilíndricas. ¿De acuerdo? Esto era lo que les quería mostrar en esta situación, que los pasajes se hacen donde me conviene, donde yo sepa que la expresión me va a quedar algo más sencillo. Vamos con uno más. ¿Qué tengo ahí? Una Una esfera. esfera. Bien. ¿Qué opinan? ¿Qué debería pasar acá en estas coordenadas? Esto debería quedarme, si estoy en esféricas y tengo una esfera, debería quedarme algo precioso, mucho más sencillo de lo que me había quedado hoy. Claro, claro, exactamente. ¿Qué me tiene Porque no que quedar? importarían los ángulos. Claro. Rho solo. Rho igual a ¿cuánto? 5. 5. Rho igual a 5. Esa es la ecuación de la esfera en esféricas. Excelente. Si quiero probarlo, bueno, puedo reemplazarlo, paso los cuadrados, saco factor común como hice hoy, ahí tengo la identidad trigonométrica, vuelvo otra vez a sacar factor común, me va a volver a quedar la identidad trigonométrica, me queda rho cuadrado, raíz cuadrada en ambos miembros, y acá tengo entonces la expresión que ustedes muy bien anticiparon. También podríamos haber aplicado raíz cuadrada en ambos miembros, y ya me quedaba rho en el primer miembro, y pasaba de 1 acá abajo, ¿sí? O sea, los caminos son más de uno, pero todos me llevan al mismo lugar. Miren lo que es esta ecuación en esféricas, mucho más sencilla. ¿Se entiende entonces para qué sirven los pasajes de coordenadas y qué es lo que buscan? No es solamente hacer cuentas, es al revés, es simplificar las cuentas. Vamos a hacer un repasito de cuádricas y ver algunas aplicaciones, de cónicas y ver algunas aplicaciones interesantes. Así que bueno, ahí listo, ahí está. Y ahora les paso a los chicos. Empezamos con uno tranqui. después aumenta la dificultad. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio dice, a ver, yo elegí esto, lo sacamos de un libro que justo estábamos viendo el otro día con Sora y me gustaron porque tiene bastantes ejercicios de aplicación. Así que el primero que aparece, el primero que me gustó fue este, que dice un gran reflector, se diseña de manera que una sección transversal a través de su eje es una parábola y la fuente luminosa se encuentra en el foco, ¿sí? Determinar la posición de la fuente luminosa si el reflector mide 4 pies de lado a lado a la altura del foco. Ese es el único dato que nos da. Y nos dice expresar la ecuación canónica de la parábola con vértice en el origen de coordenadas. Lo podemos hacer en cualquier lado, porque es un reflector, pero bueno, como para orientarnos y tenerlo un poquito más sencilla, puse el origen de coordenadas. O sea, están un poquito modificados con respecto a los originales. Si nos dice esta información, ¿qué les está dando? Es algo que definió Soraya en la clase de cónicas. La única información así numérica que tengo es esta de acá. Me dice que El lado recto. El lado recto. O sea, ven que tenemos una aplicación para el lado recto ya. Entonces, tenemos una parábola, la voy a hacer hacia arriba, es indistinto, pero bueno. Vamos a hacer una parábola hacia arriba. Y me dice que, acá pongo el eje de simetría, que el vértice está en el origen de coordenadas, podemos marcarlo también, acá tengo el 0, 0, y me dice que el lado recto mide 4 unidades. Olvidémonos de las magnitudes de lo que es, 4 unidades. ¿Dónde tendría que marcar el lado recto? ¿Cómo marco ese lado recto? Qué feo que me quedó esa parábola, me parece que se cerrara. ¿Dónde lo ubicamos? Era No era la misma una distancia. unidad hacia arriba paralelo al eje X. Paralelo Porque el lado, al X. el lado unidades? A la recto misma distancia del foco, ¿no era? Marco el foco, a ver, vamos a marcar el foco. Bueno, lo voy a marcar en cualquier lado, después ponemos números. Acá, lo marco el foco acá. Entonces, me quedó medio desproporcionado. ¿Les parece que está bien ese foco ahí ubicado o está desproporcionado? ¿Qué opinan? está desproporcionado porque esa distancia de 0 al foco hacia los costados debería ser 4 veces. Hacia la parábola. Muy 2 bien. veces para Ok, cada lado. Perfecto. O sea que el foco, supongamos que acá dejo un lugar, vamos a borrar un poquito esto y vamos a tratar de construirlo más
Si acá, de acá a acá, del vértice, supongamos que acá tengo el vértice y acá tengo el foco, y acá, de acá a acá hay un lugar, ¿cuántos lugares tengo que dejar acá para la derecha y para la izquierda? 2. para cada lado. Muy bien, un lugar. Entonces acá, bueno, acá, perdón, porque estoy usando una escala doble. De acá a acá, o sea, acá tengo un punto de la parábola y acá tengo el otro. Entonces mi parábola va a tener esta forma. O sea, ese proyector, ese reflector que dicen ahí, va a tener esta forma. Este punto va a estar en 0, 0. ¿Dónde estaría ubicado el foco entonces? Que básicamente es una de las cosas que nos preguntan. 1, 0, 0. 1. En 0, 1. Es muy sencillo este. Y si quiero escribir la ecuación con vértice en el origen, ¿cómo me quedaría? Yo la grafiqué, ¿Cómo dijo? la ecuación con vértice en el origen de coordenadas de esta parábola, ¿cómo queda? La grafiqué con eje de simetría vertical igual a las que trabajábamos en la secundaria, digamos. Así que eso, acuérdense que yo siempre digo, es una pista para ver cuál va al cuadrado. Tenemos dos posibilidades de ecuaciones. Va a ir x al cuadrado. Va a ir x al cuadrado, muy bien, no hace falta entonces que ponga las dos posibilidades. Va a ir x al cuadrado. Y eso igual a qué cosa? X menos h, ¿no? Pero h es 0 y k es 0. X cuadrado igual a qué cosa entonces. Ahí. Menos 1 y menos 1. A ver, escribamos la ecuación. X menos h al cuadrado igual a Era 4p 4p por i por i. Menos K. Menos k que vale 0. Pero h y k son las coordenadas del vértice. O sea, el vértice está en h y k, o sea, este vértice está en 0, 0, como dijo el compañero. O sea que esto me quedaría x cuadrado igual a 4p. 4p por i. 4p por i. ¿Y cuánto vale p? 1. 1. ¿Sí? Porque p es la 4 por i. distancia focal. Acá tengo p lugares. O sea que me queda la ecuación finalmente x cuadrado igual a 4i. O sea, ¿qué cambiaría? Bueno, si yo hubiera dicho hubiera elegido poner el vértice en otro punto, bueno, me cambiaría solo eso. Que tendría que poner un valor de h y un valor de k. Si hubiera elegido dibujarla para abajo, me hubiera quedado un menos en la ecuación acá. Y hacia el costado cambian los ejes. Claro, si lo hubiera elegido hacer de horizontal, ¿qué hubiera cambiado? Y cuadrado. Y cuadrado igual a 4p por x. O sea, Claro. yo elegí en particular hacerla de esta forma, pero ustedes la podrían haber hecho de cualquier forma. Entonces, fíjense, ya respondimos las dos preguntitas. Determinamos la posición de la fuente luminosa, que la vamos a poner en el foco, que es el punto 0,1, y además expresamos la ecuación canónica de esta parábola. Y la única información que tuvimos era el ancho a la altura del foco. Eso puede ser una condición que nosotros tengamos. Si tenemos que construir un reflector, nos pueden poner como condición, mirá, a la altura del foco solamente tengo tanto lugar para ubicarlo. ¿Sí? Entonces, ya con eso podríamos construir este pequeño reflector. Algo podemos hacer. Alguna aplicación de cónica ya tenemos. Vamos con el ejercicio 2. Perdón, profe, yo capaz que media boluda la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué dice que mide 4 pies? Porque estaba así el ejercicio. Estaba en No, pues yo no sé lo que vale un pie, por eso, ¿no? No tengo idea. Estaba así, la copié y pegué. Listo, perdón. No, pensé que tenía que saber lo que me dio una milla, un pie, digo, no, cagué fuego, porque la pulgada sé, pero después ya no, mucho más no. No, tomalo bueno, como, tenés que medirte el pie, che. tomalo como una unidad Hace de 46, métrica. así que estamos jodidos. Sí, estaba con pies y lo dejé, porque modifiqué, el otro sí lo puse en metros y le cambié un poco los números. Pero Listo, genial. Saldada la duda. Igual le agregué unas cositas, pero dejé las medidas. Vamos con el siguiente. A ver. Este es más largo, ¿eh? No es difícil, pero es más largo. Está bueno también este. Me gustó porque era bien de aplicación.
Así que vamos a pegar y lo analizamos. El enunciado es largo y pide dos cositas, pero no es tan complicado. Dice lo siguiente, supongamos que un cuarto, voy a construir una habitación, ¿sí? Lo voy a construir sobre una base elíptica plana, o sea, voy a agarrar una elipse y la voy a rotar, la parte de arriba, la semielipse, supongamos, la mitad de la elipse, la parte superior de la elipse, la voy a rotar alrededor de su eje mayor 180 grados, ¿sí? La voy a rotar alrededor de su eje mayor 180 grados. Dice, después, por la propiedad de reflexión de la elipse, cualquier susurro en un foco rebotará en la cubierta y se escuchará claramente en el otro foco. Si la altura de la sala es de 4 metros y la longitud corresponde a 10 metros, ¿sí? Ya tengo esas medidas. Entonces, vamos a tener una cúpula. Creo que debería haber puesto eje menor, chicos. Después lo voy a corregir, ¿sí? Porque yo lo pensé como si fuera el eje menor. Pero voy a tener una cúpula elíptica, donde la altura de la sala, de esa sala, eso es un corte de la sala, una vista frontal. Acá cuidado que esto lo voy a corregir después. Donde dice mayor pongan menor, por las dudas. Entonces la altura de la sala va a ser de 4 metros. Y la longitud de la sala va a ser de 10 metros. ¿Sí? Esta es la sala. Solamente la parte de la elipse, una semielipse, ¿sí? Rotada. Y yo así la estoy rotando alrededor del eje menor, por eso les digo cuidado, porque yo lo leí rápido y lo hice un poquito distinto. Entonces, dice, por la propiedad de reflexión de la elipse, cualquier susurro en un foco rebotará en la cubierta y se escuchará claramente en el otro foco. Entonces, acuérdense que vamos a tener dos focos, ¿sí? Entonces, un susurro cualquier susurro que salga de acá, va a rebotar y va a venir para el otro foco. ¿Sí? Del foco 1 va a hacer esto y va a ir hasta el foco 2. ¿Se va entendiendo hasta acá cómo es el enunciado? Bueno, dice lo siguiente. Con esos datos que les di, habría que determinar la posición, la ubicación del susurro y los puestos de escucha. Básicamente lo que me está pidiendo es determinar los dos focos, ¿no? Porque si el susurro suena acá, quiero ver dónde lo voy a escuchar. Y es decir, si suena acá, yo sé que lo voy a escuchar por lo que me dice el enunciado en el otro foco. Y si suena acá, lo voy a escuchar en este foco. Pero después me preguntan algo más. Me dice, además, voy a querer poner dos micrófonos. Eso lo agregué yo de maldad pura. Esto es más simétrico. Si no me está quedando muy simétrico, pero bueno. Dice, voy a querer poner dos micrófonos. ¿Sí? ¿Dónde los voy a poner? En la cubierta. Voy a aprovechar ese rebote que hay ahí y voy a poner un micrófono acá y un micrófono acá. No exactamente ahí, ahora vamos a ver qué es lo que dice. ¿Los quiero ubicar esos micrófonos? El dibujito por ahí no es el mejor. Así que esto lo voy a borrar. Los quiero ubicar a 2 metros de altura, o sea, van a quedar seguramente por acá. Porque si la altura es 4 metros, va a ser algo así. Acá estaría el micrófono 1 y acá estaría el micrófono. Y me pide determinar la posición de los mismos, ¿sí? Expresar la ecuación canónica. Entonces, ¿qué necesitamos al calcular? Los focos, ¿sí? Para poder poner los puestos de escucha. Y además, si yo tengo una altura de 2 metros, ¿cuál va a ser la posición de estos micrófonos? Yo por algún motivo los puedo poner a 2 metros de altura. Pero no sé qué cosa, no sé cuánto vale. Voy a poner el 0, 0 acá, ustedes lo pueden poner donde quieran. No sé cuánto vale la posición en X. ¿Sí? El micrófono 1 va a tener un valor X y ¿cuánto es el valor de X? No lo sé. ¿Y el valor de Y? ¿Lo pueden ver el valor de Y de ese micrófono? 2. Con mi sistema de coordenadas, ¿seguro que es 2? 3. ¿Acá qué puse yo? 2 más F. Menos 2, ¿no? ¿Cómo menos? Y porque si yo pongo el 0 acá, y mi X crece para el otro lado, este micrófono estaría en... Ah, no, perdón, 2. No, pero es el mismo. 2. No tienen el mismo. No, dije cualquier pavada. No me peguen, soy Jordan.
Y este sería x1, 2, habíamos dicho, y este sería x2, 2. Y no sé por qué dije, no me den bolilla. Bueno, entonces con esos datos necesitamos calcular todo lo que nos piden. ¿Se animan a pensarlo un poquito? Igual lo tengo Bien. hecho. Ahí no podés hacer el lado recto también. Podemos pensarlo desde el lado recto, sí, podemos pensarlo de muchas formas. Yo lo pensé de una forma en particular, pero... A ver, con el lado recto, ¿cómo lo harías? Porque tenés El lado recto igual, no sé si lo definió, no sé si lo definió para la elipse, se definía para la... Lo que para pasa es que la plana. la profe pasó una fórmula. Ok. Era Entonces, con una fórmula, no era 4 veces P como la parábola. claro, no, tenía otra formulita. Sí, sí, no me la acuerdo ahora mismo, pero tenía otra formulita. Pueden intentar ir por ese lado. ¿Y una parábola invertida? ¿Cómo? ¿Y una parábola invertida? También, ¿tenemos los valores de A y de B? ¿Cómo? ¿Tenemos los valores de A y de B? ¿Cómo la puedo escribir esta parábola? A ver, pongamos la ecuación de esta parábola. ¿La tengo o no la tengo, casi? ¿Qué opinan? X cuadrado sobre 25. X cuadrado sobre A cuadrado. Y A cuadrado, A es 5, o sea, X cuadrado sobre 25, más Y cuadrado sobre 16. Y cuadrado sobre 16 igual a B 1, cuadrado. ¿no? Muy bien. Entonces tengo A. A vale 5, B vale 4. ¿Qué podría calcular teniendo A y B? Y el lado recto lo podés calcular porque es 2 por B al cuadrado sobre A. Puedo calcular el lado recto. ¿No puedo calcular C? Sí, puedes calcularse. ¿Y no sería tal vez un poco más sencillo calcular C? ¿Qué opinan? Yo sé que B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado, o lo mismo que decir que C cuadrado es igual a B cuadrado, perdón, a A cuadrado menos B cuadrado. ¿No es más fácil usar esta ecuación y poner dónde están los focos? Estoy con la primera parte nada más. ¿Qué es C? 3. Vale 3. Muy bien, sí, vale 3. O sea, C cuadrado es igual a 25 menos 16, o sea, eso me da 9, o sea que C vale 3. ¿Y dónde lo ubico a C en esta gráfica? Son los focos, menos 3 y 3. Es la posición, me da la posición de los focos. O sea, con el valor de C puedo determinar la posición de los focos. No tuve que usar nada más que eso. Fíjense que este foco, sabiendo que este valor de acá es C, este foco ¿cuánto vale? 3. 3, ¿cuánto? 0. 3, 0. Muy bien. ¿Y este otro foco? Menos 3. Menos 3, 0. Menos 3, 0. A ver, con el lado recto, por lo que decía el compañero, también se podría sacar, pero me parece que es un poquitito más sencillo hacerlo con esto, ¿no? Por ahí, no sé. Siempre estas formulitas uno es más probable que se las acuerde. Estas formulitas es más probable que se las acuerde que la del lado recto. La del lado recto de la parábola está buena y es rápido como para bosquejarlo por ahí. Pero igual, si ustedes lo sacan por el lado recto y les sale, también está perfecto. Bueno, ya tenemos la primera parte. La segunda nos pide dónde voy a poner los micrófonos. O sea, ya sabemos que van a estar a 2 metros de altura, pero necesito el valor de X. ¿Qué pueden hacer? Reemplazás Y por 2 y despejas X. Muy bien. Están a full, están afiladísimos hoy. Más que la profe. 2 al cuadrado sobre 16 igual 1. Entonces, ¿qué? Despejamos cuánto vale X. Me quedaría X cuadrado sobre 25 igual a 1 menos Un cuarto. Un cuarto. un cuarto, ¿sí? Con lo que me queda X cuadrado es igual a 1 menos un cuarto, que son 3 cuartos, y 25 pasa multiplicando por 3 cuartos. ¿Y X cuánto vale?
raíz de 75 cuartos. Sí, o por la raíz la podría distribuir, ¿no? Me quedaría 5 medios por raíz de 3. ¿Estamos bien con eso? Sí. Por encima tenía dos cuadrados. 5 medios de raíz de 3. Entonces, el micrófono 1 va a estar ubicado en menos 5 medios de raíz de 3 y 2. 2. Y el micrófono 2 va a estar ubicado en 5 medios de raíz de 3. Y la ecuación ya la habíamos escrito, que era lo último que pedía. ¿Sí? Todo esto que yo les estoy dando son propiedades de reflexión que tienen las cónicas en general. Yo hoy encontré, y me gustaría, antes de seguir con el siguiente ejercicio, me gustaría mostrarles esto que encontré que me gustó bastante, que nos va mostrando, por ejemplo, iniciar. ¿Sí? Si yo lanzo un rayo, una bola en este caso, desde un foco hasta el otro, lo que les había acabado de decir, ¿no? Va a rebotar, y este sería el punto donde yo pondría el micrófono, ¿sí? Si yo hago lo mismo con una hipérbola, por ejemplo, va a pasar algo distinto, que ahora lo vamos a ver en el otro ejercicio, ¿sí? Va a rebotar en la hipérbola, de vuelta, pero va a seguir una recta que pasa por el punto en el cual choca unida al otro foco. ¿Sí? Y esa propiedad ahora la vamos a usar en el otro ejercicio. ¿Qué pasa si en una parábola hago rebotar, o al revés, o viene desde el infinito, paralelo al eje de simetría, viene un rayito? Bueno, se van a concentrar todos los rayitos que vengan desde el infinito o que salgan del foco, se van a concentrar en el foco, ¿sí? O van a salir en línea recta, depende de dónde salgan. Esta propiedad se usa mucho para algunas cosas, por ejemplo el motor Stirling, que recolecta la energía solar, ¿sí? De los rayos que vienen, rebotan y hay un colector en el foco que junta esa energía, ¿sí? Y en óptica también, que Sí, pasan los en rayos. un montón de cosas, sí, en óptica también. ¿Sí? Entonces estas son propiedades de reflexión que tienen las distintas cónicas que estuvimos viendo. Bueno, puse la circunferencia en su caso particular casi de elipse. Pero bueno. ¿Podés pasar a la página esa? No llegué, pero a ver. Epsilon dice acá, pero a ver. No, copie el link, profe, copia el link y lo Sí, manda. sí. Es lo que voy a hacer, copiar. Porque honestamente estaba buscando a ver si encontraba un grafiquito y encontré esa página y me encantó. A ver, espérenme un segundo. A ver, chat. Está muy linda. Encima pueden cambiar la forma, no vimos la excentricidad, pero bueno, tiene que ver con la forma un poco de la cónica, y podemos cambiar la forma de la cónica y ver cómo se comportaría. Igual el comportamiento, lo que yo les dije, el comportamiento general va a ser siempre el mismo. Van a cumplir esas cosas. Vamos con el siguiente. Una cosa más de este último ejercicio. Si yo quisiera verificar por un medio alternativo que estos puntos están bien, ¿qué podría hacer? ¿Qué propiedad cumplían? Que la suma te tenía que dar lo mismo de cualquier otro. Entre los dos focos, foco 1 y foco 2, si yo hago esto, la suma de estas dos distancias debería ser, bueno, no me quedó muy lindo el dibujo. Voy a hacerlo un poquito distinto. Peleándome con este costo desde hoy. Bueno, ahí foco 1 y vamos a poner el foco 2. Lo que dijo el compañero es lo siguiente. ¿Sí? Si yo tiro el rayito y este rebota ahí, va a ser lo mismo que si yo lo hago con respecto al otro micrófono. O sea, D1 y D2, vamos a ponerle esta D3 y D4, D1 más D2 tiene que ser igual a D3 más D4. ¿Sí?
Entonces, si yo quisiera verificar, yo tengo el valor de los focos, tengo el valor de los puntos donde están los micrófonos, y lo único que tendría que hacer es verificar esa distancia, que sean iguales. Otra forma, de 1 más de 2. ¿Tiene alguna relación? ¿Es algún valor conocido? 2 veces A, ¿no era? Es 2 veces A. Tal vez esta es un poquito más corta para verificar, ¿sí? O sea, en nuestro caso particular, de 1 Eran 10 más de metros. 2 me debería dar 10, porque A valía 5. ¿Sí? Así que les queda por ahí, si quieren verificarlo, esa tareita, de hacer de 1 más de 2 y verificar que esa distancia, o sea, que esas dos distancias sumadas me den 10. Bueno, voy a pegar el siguiente ejercicio, a ver si se llegó a quedar en el Paint. No, no quedó en el Paint, así que vamos a copiarlo, capturar pantalla, ahí. Imprimir pantalla, lo pego, lo copio en un segundito. Dar. Vamos con el 3. El 3 usa una de las propiedades reflectivas que vimos recién. Entonces, el ejercicio 3 dice lo siguiente. Dice, ¿puede demostrarse que un rayo luminoso que emana de un foco de una hipérbola, o sea, este rayito que sale del foco 1, será reflejado, o sea, a lo largo de la línea desde el foco opuesto como muestra la figura? O sea, si yo quiero ver, este rayito va a chocar en este punto, ¿sí? Entonces, ¿para dónde va a salir ese rayito? Este ángulo no es 90 grados ni nada por el estilo, se aparece, pero puede ser cualquier ángulo, es lo que acabamos de ver. Si yo trazase una recta que pase por el foco 2 y por el punto en el cual incidió este rayo, va a salir en esa dirección. No sé si en óptica lo vieron, pero porque no sé si lo ven ya combinado con hipérbolas, pero es básicamente esto de acá. ¿Ven? Es la recta que une el punto en el cual incide con el otro foco. Entonces, me dice, un rayo luminoso desde el foco izquierdo de la hipérbola, de esta hipérbola, acá me describen la hipérbola, incide en la hipérbola del punto menos 6,5. O sea, yo tiro este rayito, menos 6, bueno, menos 6,5, porque no está a escala este dibujo, este es un dibujo general, ¿sí? En el punto menos 6,5 incide el rayito. Determinar una ecuación del rayo reflejado. Quiero saber qué es lo que pasa, o sea, quiero la ecuación de la recta. ¿Se animan a pensarlo un cachito? Es relativamente sencillo. Les conviene por ahí hacer un dibujito para entenderlo un poco, pero les doy unos minutitos, así lo piensan. Voy a graficar la hipérbola. Tengo el GeoGebra abierto. X cuadrado. Voy a poner paréntesis. Sobre 16. Menos y cuadrado sobre, no me acuerdo, sobre 20 igual a 1. Sobre 20 igual 1. Ahora no me la deja modificar. No, no me deja. Bueno, es esa. X cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 20 igual 1. La vuelvo a escribir. X cuadrado sobre y cuadrado sobre 20 igual. Voy a cerrar paréntesis por las dudas. Ahí está. Bueno, voy a borrar todo lo demás que me quedó matete de antes. ¿Sí? Esta es la hipérbola. Y el rayito va a incidir en el punto menos 6,5. A ver si puedo marcarlo. A ver si lo pongo directamente, menos 6,5. El rayito va a incidir en este punto. Y va a salir del foco de la izquierda. O sea, de un foco que no sé si los podré ver, los podré mostrar.
foco de ecuación 6. Entonces, va a salir un rayito de acá, va a incidir acá, y yo quiero ver con qué dirección, ¿sí? Con qué dirección va a salir ese rayito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar la dirección en la que va a salir ese rayito de acuerdo a lo que vimos hoy? Vuelvo al... A mí la ecuación de la recta me dio 0,5 lambda y más menos 6,0. 0,5, bueno, vamos a escribir todo, ¿no? Vamos a escribir la R, X, Y, igual a 0,5 por lambda más Menos 6,0. menos 6, 0. Bueno, ¿y cómo la construiste? No, verá, no es menos 6, es 6,0. 6, 0, muy bien. ¿Y cómo la construiste? ¿Qué es lo que hiciste para llegar a esta ecuación? Encontré los focos, Muy que bien, son, ¿cómo hiciste para encontrar los focos? ¿Qué relación eh, utilizaste? saqué C igual a más B cuadrado. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Muy bien, o sea C da que 6. C cuadrado va a ser igual a 16 más 20. ¿Sí? O sea que C, ¿cuánto te dio? 6. 6. Sí, ahora que lo veo, el 0,5 creo que está mal. Bueno, ahora lo vemos. Esto es una propuesta. Entonces tenés T. Entonces, ¿dónde te quedó ubicado el foco? Vamos a poner los dos focos. Foco 1 y foco 2. Te queda un punto en 6,0 y el otro en menos 6,0. Menos 6, 0. Yo los pongo siempre en el orden decreciente y 6, 0. Tenemos los dos focos. ¿Están todos de acuerdo hasta ahora? Sí. Sí. Muy bien. ¿De qué foco va a salir el rayito? Del 2. Menos Sí. 6, Del 0. 6,0. No, del El 1. 6, 0 dice, creo que dice Del desde la foco 1. izquierda, ¿no? Ah, Sí, pero el reflejado pide. Un rayo luminoso desde el foco izquierdo de la hipérbola incide, o sea que va a salir acá y va más o menos como este dibujo, va a ser esto. Bueno, en este caso para arriba porque este dibujo no es exactamente el del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale el rayito? Va a salir del 6, 0. Pero el foco que me interesa, como dijo el compañero, es el foco 2. ¿Por qué? Porque yo necesito construir la recta que va de dónde a dónde. Del foco 2 al punto P. menos 6,5. O sea, es la recta, muy bien, que pasa por F2 y por P igual a menos 6. Perfecto. Entonces, ¿qué construyo primero? De esa recta. El vector director. ¿Y cuánto vale ese vector director? ¿Cómo puedo encontrar un vector director posible? El más fácil de todos. Y además el vector entre el foco 2 y el punto. Entre P y el foco 2. O sea que restó las coordenadas de P y de F2, básicamente. Sí, que yo lo hago Entonces mal. me quedaría, primera componente es 6 menos menos 6, o menos, el orden no importa. Vamos a hacer F2 menos P. 6 menos menos 6 como primera coordenada, y la segunda componente, y la segunda es 0 menos 5. O sea que el vértice, perdón, el vector director va a estar ubicado en 12 menos 5. ¿Sí? O sea que ya hay algo que no estaría del todo bien, porque fíjate, Sí, es que tomé el otro foco y por eso mismo. claro, justamente, entonces acá podríamos poner ya directamente 12 menos 5, ¿no? Y el punto está bien, ¿sí? Porque elijo cualquiera de los dos puntos. Puedo elegir el punto en el que incide o el punto donde está el foco. Y como uno de los focos es el que me interesa a mí, es el 6, 0, está perfecto. ¿Sí? Entonces casi estaba bien, pero te faltó hacer esa restita. Así que esa sería la ecuación
de la recta por donde va a rebotar ese rayito. ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron? ¿Por qué hice una? Y porque podría poner otro punto, podría escribir otro vector director. Sí, esa es una de las ecuaciones, la ecuación vectorial, una ecuación vectorial de esa recta. También podría haber de cortarla acá, ver cómo la parametriza, pero no es el caso, no nos interesa, simplemente nos interesa ver la dirección de esta recta, saber cómo es la recta. Bueno, y el último. A ver si me quedó en el Paint. Una hipérbola rectangular. Esto viene con una definición incluida. Acá me definen algo. Me dicen, una hipérbola rectangular es aquella para la cual las asíntotas son perpendiculares. ¿Sí? Y me pide demostrar que esta hipérbola que está acá es una hipérbola rectangular. Les doy unos minutitos para que lo piensen. Tendríamos que completar cuadrados, así que les pido que lo hagan ustedes, a ver qué les queda. ¿Sí? Tengo que mostrar que esta asíntota es que esta hipérbola es una hipérbola rectangular. O sea que las asíntotas son perpendiculares, están a 45 grados. Hay que completar cuadrados primero para ver si es una hipérbola, ¿no? Copiaron esta ecuación porque quisiera graficar en GeoGebra la recta que nos quedó, a ver si está bien. Yo sí. No sé si me dará la ecuación vectorial GeoGebra, pero intentamos. Recta. Sería la recta que va de acá a acá. No, me la escribe en forma ecuación paramétrica. No me escribe la ecuación vectorial. No me acordaba si lo hacía o no. A por X más B por Y más C igual 0. Forma paramétrica. ¿Ver? Ahí está. Forma paramétrica. 6,0 más lambda por menos 12,5. Si la escribía. Y nos dio eso, ¿no? Justo elegimos esa. 6,0 más lambda por 12 menos 5. Bueno, eligió el vector opuesto. Eligió el vector opuesto. Menos 12,5. Bueno. ¿Alguien completó cuadrados? Ya no. No sé si los tengo completados en algún lado. Un poquito más difícil a veces completar cuadrados cuando... Yo lo completé, profe, pero no estoy tan seguro. ¿Qué te quedó? I más 5 medios al cuadrado. Hasta ahora estamos igual. I más 5 medios Al cuadrado. al cuadrado. Menos X Sí. menos 3 medios al cuadrado. Hasta ahora esta parte vamos igual. Igual 5. Al cuadrado igual 5, pero para que... La idea es que nos quede... Igual 1, ¿no? Claro. O sea que tendría que... Ahí me había quedado claro, lo mismo, exactamente igual, pero... Igual 1 y 10 por 5 todo. Ahí. Y te queda que son perpendiculares porque son iguales los... Y te Ahí queda va. que son perpendiculares porque son iguales. Y si no, ¿cómo podría mostrar que son perpendiculares? ¿Cómo podría sacar esas ecuaciones de las asíntotas? Armás las rectas y demostrás que las pendientes son opuestas. Armo las rectas y demuestro que las pendientes son opuestas. Y se acuerdan, había varias formas. A mí la que me gusta es la de diferencia de cuadrados, pero si ustedes eligen otra está perfecto. A mí me gusta expresar a esto como una igualarlo a 0 y expresarlo como una diferencia de cuadrados, pero también se puede pasar igualar a 0 y pasar esto restando, esto sumando para el otro miembro. Así vemos que podemos encontrar también de paso las ecuaciones. ¿A todos les quedó esto en el completamiento de cuadrados? ¿Hace falta que lo hagamos? Bueno, yo voy a proceder con lo siguiente. Lo igualo a 0, acuérdense, entonces me queda I más 5 medios dividido X menos 3 medios sobre la raíz de 5 por I más
5 medios sobre raíz de 5 más x menos 3 medios sobre raíz de 5 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo que si yo igualo esto a 0, si yo a esto lo igualo a 0, esto que tiene, es válido lo que puse acá arriba? Sí, Muy bien, ¿por qué? Porque esto es una diferencia de cuadrado, ¿sí? Entonces, a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b o a menos b por a más b. Entonces, cuando esto está igualado a 0, una de las ecuaciones de las asíntotas la puedo sacar de acá, ¿sí? Me va a quedar i más 5 medios sobre raíz de 5 igual a x menos 3 medios sobre raíz de 5, que se me van a cancelar. Y acá me va a quedar i igual a x menos 3 medios menos 5 medios, son menos 8 medios, o sea, menos 4. Y la otra ecuación es i más 5 medios sobre raíz de 5 más x menos 3 medios sobre raíz de 5, perdón, acá vamos a poner igual, porque tienen que valer 0. O sea que esto se me va a cancelar también, y de acá voy a sacar que i, menos acá, me falta un menos, chicos. Esto me va a quedar que i es igual a menos x más 3 medios menos 5 medios. Si no me equivoco, voy a borrar un poquito porque ahí tengo que pasarlo todo más prolijito por la duda. Y más 5 medios sobre raíz de 5 igual a menos x menos 3 medios sobre raíz de 5. Y me queda i más 5 medios igual a menos x más 3 medios y igual a menos x 3 medios menos 5 medios menos 2 medios, que es menos 1. Y con eso ya podríamos demostrar que las asíntotas son perpendiculares, ¿verdad? Porque ¿cuál era la condición? Así como están expresadas, ¿cuál es la condición para que sean perpendiculares estas dos rectas? Dos rectas expresadas así. Dos rectas expresadas de esta forma explícita, creo que se le dice, ¿cuándo van a ser perpendiculares? Cuando la pendiente sea opuesta. M1 tiene que ser opuesta solamente con respecto a M2. ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, no pasa nada. No voy a poner igual. M1 es menos M2. ¿Seguro? Va, por ahí estoy yo confundida, pero ¿no eran opuestas e inversas? Ah, por eso. En este caso vale 1, entonces simplemente van a ser opuestas, porque menos 1 y menos 1 sobre 1 es lo mismo, pero tienen que ser inversas y opuestas cuando estaban expresadas de esta forma. ¿Sí? Si no, la podemos pasar a la forma simétrica y todo eso, y lo podríamos probar también así. Pero básicamente, o la forma simétrica, o la forma paramétrica, la forma vectorial. Pero si yo la quiero ver así, si estas dos rectas son perpendiculares, las pendientes tienen que ser inversas y opuestas. ¿Sí? Igual ya es algo que lo podíamos ver desde acá, porque tenían el mismo valor de A y de B, o sea que iban a ser perpendiculares. Pero además, bueno, construimos las ecuaciones de las asíntotas, que es lo que nos pedía, encontrar las ecuaciones de las asíntotas, y viendo las pendientes nos damos cuenta de que son perpendiculares. Yo no tengo ningún otro ejercicio armado. No sé, Sora, si vos querés decirles algo. No sé, ¿Compartí bien? Sí. Perfecto. El 1, ¿sí? No hace falta que lo hagamos completo. En realidad lo que me importa más que nada, porque esta parte de pasarlo a coordenadas, lo acabamos de ver recién, no tiene sentido que hagamos más de lo mismo. Lo que sí me importa es esto que está acá. Esta primera 3 ítems, sí, vamos a hacerlo entre todos. Control C. Me voy a ir al Lincodo. Acá dice ejercicio 1, porque como es la parte de superficies, quedó con un número 1, pero en el Word que yo les mandé, en el PDF, son los últimos 2, ¿sí? Están debajo de los que propuso Silvana. Por eso es que tiene otra numeración. Nada más que por eso, vamos acá.
O sea, cuando me digan y igual a algo, en definitiva es lo mismo que me digan planos paralelos a xz. Perfecto. ¿Cómo hago la intersección entre una superficie y un plano? Es resolver básicamente el sistema que conforma mi ecuación y que conforma también la ecuación de ese plano que está ahí. Y igual a k. En definitiva, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Quién me dice? Reemplazar. Claro, donde está y, ahí voy a tener que poner k cuadrado más z menos 1 todo al cuadrado igual a 1. ¿Qué puedo hacer ahora, chicos? Pasar acá restando y te queda una circunferencia. Bien, ahí vamos. X cuadrado es un término independiente, así que está muy bien que propongan pasarlo al segundo miembro restando. Muy bien. Ahí está. ¿Siempre va a ser eso una circunferencia? Porque en realidad que me digan igual a k, yo tengo que pensar que k es cualquier número real, con lo cual está, de alguna manera el ejercicio me está pidiendo que yo le dé las intersecciones con los infinitos planos todos paralelos Sí. al plano xy, ¿no es Depende cierto? si K esté Ahí adentro de la está. esfera. Muy Si está fuera de la esfera bien. no tenés intersección. Exacto. Entonces Si lo no, que sí. tenemos que hacer es ese análisis, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿con qué valor de k podríamos empezar a analizar? ¿Qué posibilidad es la que me convendría? Analizo esto y después veo qué pasa si es mayor o menor. Cero. Bien, ahí está. Esto tendría que fijarme qué pasa si es 0. Porque Profe, una si pregunta, ¿está compartiendo algo además del PowerPoint? no, ¿ustedes están viendo lo que yo estoy Ah. compartiendo? No, lo que estás escribiendo no, si es que estás Eso. anotando algo. Pero me pasó lo mismo la otra vez y no quise decir nada. Estaba por Ay, salir y no, volver a me entrar. muero, me muero. Ay, chicos, perdón. Entonces, porque entonces compartí mal. Yo tendría que haber puesto, esperen, tendría que haber puesto compartir el screen. Me pasa seguido esto, Menos mal que me dijeron, ay Dios, yo iba a terminar la clase. Ahora, ¿ven? Sí. Me había hecho el dibujito, todo. Bueno, ahí está. Bueno, vamos de vuelta entonces, perdonen, Lo primero que tendría que haber analizado es qué pasa si este término independiente vale 0. Porque si este término independiente vale 0, esta es la ecuación de qué cosa? Un punto. De un punto. O sea, yo estaría pasando con mi plano, a ver si me sale el dibujito, justo por uno de los bordes de la Vértice. esfera, ¿no? Claro, uno de Sí. los vértices, exacto. O estoy de ese lado o estoy de este otro lado. Por eso la intersección me está dando un punto. Entonces pensemos, cuando esto es igual a 0. Esto es igual a 0, cuando k cuadrado es igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Y entonces, cuando k es igual a ¿cuánto? A 1 o menos 1. Claro. Y está bien, ¿no? Porque sí, ahí voy, 1 o menos 1. Porque acá, sobre el eje X, está el 1 positivo, eje Y, perdón, quise decir. Y de este lado tengo el menos 1. Entonces, si yo corto con planos paralelos a los planos coordenados y z, cortando ahí en 1 o el menos 1, le paso justo por el filo. Esos planos serían tangentes a mi esfera. Entonces voy a responder eso. Si k es igual a 1 o k es igual a menos 1, ¿qué determina la intersección? Determino un punto. ¿De acuerdo? Entonces, x al cuadrado más z menos 1 al cuadrado es igual a 0. Es decir, un punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí tendríamos la primera conclusión. ¿Qué más podemos decir? Si Sí, K es menor que menos 1 o mayor que 1, no Perfecto. existe. Muy bien, muy bien. Si k es mayor a 1 o menor a menos 1, perfecto, no existe intersección. Y si es 0 te da la Solo, circunferencia. solo en 0 me Si va a dar es una menor a 1 o mayor a menos 1. Ahí está, hay Ah, claro. infinitos casos, ¿no? Uno de esos es con 0, pero hay otros casos más, perfecto. Entonces podríamos poner así, si les parece, o lo ponemos con menores o podríamos ponerlo como intervalo. Ahí elijan como ustedes quieran lo mismo. Creo que voy a escribir menos poniendo así, ¿no? Mayor a menos 1 y menor a 1. Estricto, porque si era igual son puntos. Entonces, x al cuadrado más
z menos 1 al cuadrado, como estoy escribiendo, porque estoy muy abajo en la tabla, es una circunferencia. ¿Se entendió el análisis que hay que hacer? Hay que ir minuciosamente analizando todas las posibilidades. ¿De acuerdo? Pregunto, con X, ¿la cosa cómo sería? En el ítem, Lo mismo. Lo mismo, idéntico. ¿Y con C va a ser igual la conclusión? ¿El ítem C? No, No. va a ser de 0 a 2. Ahí, exacto. Analicémoslo para ver si es verdad que es de 0 a 2, lo hacemos entre todos y hagamos ese. El B se los dejo a ustedes, este era la A, vamos con el C. Acá las ecuaciones serán la misma, x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 todo al cuadrado, y era z igual a k. Bien. Sustituyo, eso sí no va a cambiar. Si yo reemplazo me va a quedar x cuadrado más y al cuadrado más, y acá queda k menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿Qué tendría que hacer yo? Pasar restando. Pasa restando. Eso tienen que pensarlo como lo que es un escalar, un término independiente. Más y al cuadrado igual a 1 menos k menos 1. No quiero que me quede mi dibujo muy lejos, ¿no? Otra vez, ¿qué valor me conviene analizar en ese término independiente? 0. Al cuadrado, profe, le faltó. Ah, me faltó el cuadrado, gracias. Ya lo coloco. Bien, tengo que analizar cuándo eso es 0, porque cuando eso es 0, otra vez va a ser un punto y otra vez voy a estar filando ahí bien con planos tangentes a mi esfera. Con cada 2 o 0. Perfecto, que es lo que decía recién nuestro compañero, ¿no? K menos 1 al cuadrado es 0 cuando K menos 1 al cuadrado es igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? No, 1. 1 positivo, sí. Me olvidé del tengo menos. Ya lo saco. Aparte sería imposible, ¿no? Bien. ¿Y eso cuándo es posible? ¿Cuándo me va a dar 1? ¿Cómo lo justifico? Que es en... Cuando K, o sea, cuando K menos 1 es igual al módulo de 1. ¿Sí? Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros y eso me quedaría entonces, ahí voy, K menos 1 igual a la raíz cuadrada de 1, que es 1. En definitiva, me queda K menos 1 igual a 1 o K menos 1 igual a menos 1. Bien, y ahí están los dos valores que había dicho recién el compañero. Uno de ellos es que K sea igual a 0, K igual a menos 2. 2. 2. No, 2. Vamos a mirarlo en el gráfico para corroborar esto. Está bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi esferita, que estaba acá, tenía radio 1. Si acá está el 0, acá está el radio, eso es 1, acá está el radio, acá iba 2, no sé por qué puse un 1 hoy, es 2, ahí está. Entonces, si mi plano pasa en z igual 2, corto a la esfera y arriba. Y si mi plano es el z igual 0, o sea, el plano XY, corto ahí abajo. Ahí lo verificamos con apenas ese bosquejo que hicimos ahí arriba. Bueno, ponemos eso entonces. Si K es igual a 0 o igual a 2, entonces tenemos un punto. ¿Qué más podemos tener? ¿Qué otras intersecciones? ¿Y en qué caso? Circunferencia o nada. Muy bien. ¿En qué casos voy a tener nada? En menor a 0 o mayor a 2. Perfecto. En menores a 0 voy a estar por debajo o mayores a 2. No existe intersección. Y por último, si K está comprendida en el intervalo 0,2, abierto los dos, ahí sí voy a tener circunferencias. ¿Bien? Achico acá. ¿Se entendió el análisis, chicos? ¿Dudas o consultas hasta acá? Sí. Después cuando te pide el tipo de superficie, decir que es una esfera nomás, ¿no? Era eso, decir una esfera, y como les conté y les pregunté yo en realidad recién, bueno, ¿en dónde estaría centrada? ¿En cuál sería su centro?
En el caso de la esfera, solo el centro, pero si fuera un elipsoide, bueno, ahí no se olviden de dar los vértices también. Si es un Hay paraboloide. que, Sí,